Big Bang no son cuestiones que la ciencia estudie. Si el universo tuvo tamaño nulo, surge la posibilidad de que su temperatura hubiera sido infinita. Se cree que en el momento mismo de la gran explosión, el universo debía estar infinitamente caliente y que a medida que se expandía, la temperatura de la radiación iba decreciendo. Como la temperatura es una medida de la energía media o del cuadrado de la velocidad de las partículas, este enfriamiento del universo hubiera podido tener un efecto importantísimo sobre la materia. A temperaturas muy elevadas, las partículas se moverían tan rápidamente que podrían escapar de cualquier atracción mutua debido a las fuerzas nucleares o electromagnéticas. Pero se podría esperar que, a medida que se fuera enfriando, las partículas empezaran a atraerse y agruparse. Incluso el tipo de partículas que existen depende de la temperatura y, por lo tanto, de la edad del universo. Aristóteles no creía que la materia estuviera constituida por partículas, creía que era continua, es decir, según él, sería posible dividir indefinidamente un trozo de materia en fragmentos cada vez menores. Nunca se llegaría a un grano de materia que no pudiera seguir siendo dividido. Unos pocos griegos, sin embargo, como Demócrito, sostenían que la materia era inherentemente granular y que todo estaba formado por un gran número de diversos tipos diferentes de átomos. La palabra átomo significa indivisible en griego. Actualmente sabemos que esto es verdad, al menos en nuestro entorno y en el estado actual del universo. Pero los átomos de nuestro universo no han existido siempre, no son indivisibles y representan tan solo una pequeña porción de los tipos de partículas del universo. Los átomos están constituidos por partículas aún más pequeñas, electrones, protones y neutrones. A su vez, protones y neutrones están formados por partículas aún menores, llamadas quarks. Además, para cada uno de estos tipos de partículas subatómicas existe un tipo de antipartícula. Las antipartículas tienen la misma masa que sus partículas correspondientes, pero tienen carga eléctrica opuesta y algunos otros atributos opuestos. Por ejemplo, la antipartícula de un electrón, denominada positrón, tiene carga positiva opuesta a la del electrón. Podría haber antimundos y antigente hechos de antipartículas. Sin embargo, cuando una partícula choca con una antipartícula, ambas se aniquilan mutuamente. Por tanto, si alguna vez encuentra usted a su anti-yo, no le se aniquilarían mutuamente en un gran destello de radiación. La energía luminosa llega en forma de otro tipo de partículas sin masa denominadas fotones. El horno nuclear del Sol es la mayor fuente de fotones para la Tierra y es también una inmensa fuente de otro tipo de partículas, el neutrino y antineutrino antes mencionado, pero estas partículas extremadamente ligeras difícilmente interaccionan con la materia y en consecuencia nos atraviesan sin afectarnos a un ritmo de miles de millones por segundo. De hecho, los físicos han descubierto docenas de partículas elementales. A medida que el universo ha ido experimentando una compleja evolución temporal, la composición de este zoológico de partículas también ha evolucionado y ello ha permitido la existencia de planetas como la Tierra y de seres como nosotros. Un segundo después de la gran explosión, el universo se habría expandido suficientemente para que su temperatura cayera por debajo de los 10.000 millones de grados. Esta temperatura es unas 1000 veces la del centro del Sol, pero temperaturas tan elevadas como esta se alcanzan en las explosiones de las bombas de hidrógeno. En esta época, el universo habría contenido básicamente fotones, electrones y neutrinos y sus antipartículas, junto con algunos protones y neutrones. Estas partículas habrían tenido tanta energía que al chocar habrían producido muchos pares diferentes partícula-antipartícula. Por ejemplo, los fotones al chocar pueden producir un electrón y su antipartícula, el positrón. Algunas de estas partículas recién producidas chocarían con alguna antipartícula del tipo correspondiente y se aniquilarían. Cada vez que un electrón se encontrara con un positrón, se aniquilarían mutuamente, pero el proceso inverso no es tan fácil. Para que dos partículas sin masa, como los fotones, creen un par partícula-antipartícula, como por ejemplo un electrón y un positrón, deben tener una cierta energía mínima, ya que electrón y positrón tienen masa, y esta masa recién creada debe proceder de la energía de las partículas que han chocado. A medida que el universo se seguía expandiendo y la temperatura bajaba, el ritmo de las colisiones con energía suficiente para crear pares electrón-positrón se hizo inferior al ritmo con que los pares iban siendo destruidos por aniquilación. Así, al final,
La mayoría de los electrones y positrones se habrían aniquilado entre sí para producir más fotones, quedando solo relativamente unos pocos electrones. Los neutrinos y antineutrinos, en cambio, interaccionan muy débilmente entre sí y con otras partículas, de manera que no se aniquilarían mutuamente con tanta rapidez y deberían encontrarse todavía a nuestro alrededor. Si los pudiéramos observar, nos proporcionarían una prueba fehaciente de una etapa inicial muy caliente del universo. Desgraciadamente, en la actualidad su energía sería demasiado baja como para que los pudiéramos observar de forma directa, aunque quizá los podamos detectar indirectamente. Un centenar de segundos después de la gran explosión, la temperatura del universo había descendido a 1000 millones de grados, la que se halla en el interior de las estrellas más calientes. A esta temperatura, protones y neutrones no tendrían suficiente energía para vencer la atracción de la fuerza nuclear fuerte y empezarían a combinarse para producir núcleos de deuterio, hidrógeno pesado, que contiene un protón y un neutrón. A continuación, dichos núcleos se habrían combinado con más protones y neutrones para formar núcleos de helio, que contienen 2 protones y 2 neutrones, y también pequeñas cantidades de un par de elementos más pesados, litio y berilio. Es posible calcular que en el modelo de la gran explosión caliente aproximadamente una cuarta parte de los protones y neutrones habían pasado a formar núcleos de helio, junto con una pequeña cantidad de hidrógeno pesado y otros elementos. Los neutrones restantes habrían decaído en protones, que son los núcleos del hidrógeno ordinario. Esta imagen de una etapa primordial muy caliente del universo fue propuesta por primera vez por el científico George Gamow en un famoso artículo escrito en 1948 junto con uno de sus estudiantes, Ralph Alpher. Gamow tenía un considerable sentido del humor, de modo que persuadió al científico nuclear Hans Bethe para que añadiera su nombre al artículo y provocara así que la lista de autores, Alpher, Bethe, Gamow, sonara como las 3 primeras letras del alfabeto griego, alfa, beta, gamma. Sumamente adecuado para un artículo sobre el comienzo del universo. En este artículo hicieron la notable predicción de que la radiación, en forma de fotones, de las etapas primitivas muy calientes del universo, aún debería estar a nuestro alrededor, pero con su temperatura reducida a unos pocos grados sobre el cero absoluto. En el cero absoluto, menos 273 grados centígrados, las sustancias no contienen energía térmica y esta es, por lo tanto, la temperatura más baja posible. Esta radiación de microondas fue lo que Penzias y Wilson descubrieron en 1965. En la época en que Alpher, Bethe y Gamow escribieron su artículo, se sabía poco sobre las reacciones nucleares de protones y neutrones. En consecuencia, sus predicciones sobre las proporciones de varios elementos en el universo primitivo eran muy poco precisas. Pero estos cálculos han sido repetidos a la luz de mejores conocimientos y ahora concuerdan muy bien con las observaciones. Además, es muy difícil explicar de otra manera por qué un cuarto de la masa del universo está en forma de helio. Excelente, jóvenes, buenos días, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidas, bienvenidos. ¿Alguna duda? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, comentario? No, ninguna duda, pregunta, jóvenes, comentario. Bueno, pues bueno, vamos a comenzar su clase del día de hoy. Voy a compartir la pantalla para el pizarrón. Un momento.
A ver, aquí está su problema para el día de hoy. Un problema muy sencillo que nos ayuda a entender cómo funciona el gas ideal o la ecuación que describe al gas ideal. Recuerden, jóvenes, que de acuerdo a nuestra guía de estudio, pues hoy es 1 de diciembre y pues toca ver lo relativo al gas ideal. Bien, entonces, ojalá hayan leído. Si a alguien le tocó algún problema de gas ideal, me lo puede decir para saber en qué se le puede ayudar o algunos conceptos, etcétera. Entre hoy y mañana. Y ya mañana será la última clase en la que se trate un segundo problema de gas ideal. En total van a ser 4. En el grupo Quinto H ya se explicó uno, mañana se va a explicar otro con ustedes. Con ustedes también se va a explicar uno hoy y mañana otro. Muy bien. Antes de comenzar, bueno, vamos a ver qué nos dice su libro acerca de la ecuación del gas ideal. Recuerden que pues estamos dentro de la parte ya de termodinámica y pues está viendo la transferencia de calor, calorimetría y todo esto. Y bueno, pues tenemos una ecuación muy importante que nos describe el comportamiento de los gases que son tratados como gases ideales. Al igual que como vimos con los fluidos deben en movimiento o no movimiento, pues deben de contener, deben de comportarse de cierta manera. Deben ser, recuerden que deben ser irrotacionales, incompresibles, y otras dos características, no recuerdo cuáles eran las otras dos, pero pues son características de los líquidos. Ahora bien, pues del gas ideal, es decir, todos los gases se comportan que se comporten con ciertas características, pues son descritas a través de una ecuación. Esta ecuación aquí está, mira. La ecuación PV es igual a nRT. PV, es decir, la presión, el volumen, presión por volumen es igual al número de moles, N, por la temperatura, T, por R. R significa una constante universal de los gases. Bien, y R tiene un valor de 8.314 joules sobre mol Kelvin. Necesariamente la temperatura tiene que estar convertida en Kelvin para que esta ecuación pueda funcionar. Bien, entonces, bueno, pues aquí esta ecuación establece la relación de la presión, el volumen y la temperatura. La masa también, en el sentido de que aquí está una N en el número de moles. ¿Qué tiene que ver con la masa? La cantidad de materia. R pues es una constante. Entonces, pues a través de esta ecuación es como vamos a resolver nuestro problema que está por acá. Bien. ¿A alguien le tocó el problema del gas ideal? ¿Un problema de gas ideal? ¿No? ¿Nadie? Bueno, pues para tener un poquito de noción.
de noción de cómo se trabaja este gas ideal, pues este pequeño problema dice, ¿no? Encuentra el volumen de un mol de gas ideal en condiciones estándar. ¿Qué puede ser un gas? Bueno, puede ser gas helio, neón, xenón, aire, bien, pues el gas LP que utilizamos para la estufa, en la cocina, bien, todo ese gas. El vapor cuando estamos hirviendo agua también es un gas ideal o se comporta, tiende a comportarse como un gas ideal. Pues todas esas características, ¿bien? Tienen un gas ideal. Bueno, vamos a resolver e iniciar resolviendo este problema. Y bueno, le vamos a dar solución. Es una solución muy sencilla. ¿Bien? ¿Cómo vamos a resolver este pequeño problema? Bueno, pues, no sé, me imagino que encuentra el volumen. Bueno, el volumen es un volumen limitado, es decir, uno puede imaginarse, pues no sé, un contenedor, por ejemplo, ¿no? Un contenedor, bien, está sellado, tiene su tapa, y pues al interior contiene un mol, ¿verdad? Un mol. ¿De quién? Pues de ese mismo gas, adentro hay un mol. A temperatura estándar. ¿Cuál es la temperatura? Bueno, ahí nos dice la temperatura estándar de 0 grados Celsius. ¿Bien? Y una presión de una atmósfera. Bien, ahí está. Y bueno, ahí están las condiciones que se nos pide, el volumen. ¿Cuál es el volumen? En, para que este mol de gas, pues tenga una presión de una atmósfera allí a su interior, porque si el volumen lo hacemos más pequeño, digamos, se puede comprimir, pues entonces la presión que está el gas ya no va a ser de una atmósfera, va a ser mayor que una atmósfera. Entonces, bueno, hay que encontrar el volumen de este gas. Bueno, vamos a establecer los datos. N, recuerda, N es el número de moles y en este caso es un mol. Temperatura, aquí estamos 0 grados Celsius. La presión, lo pongo con P mayúscula, es igual a una atmósfera. Y se nos pide el volumen. Pero recuerda que, eh, la ecuación que vamos a utilizar pues tiene una constante, ¿verdad? Aquí nos está diciendo que la R, porque vamos a utilizar esta ecuación. La R ya es un valor determinado fijo, 8.314 joules sobre mol Kelvin. Entonces, es necesario que anotemos AR como dato. Es igual a 8.314 joules sobre mol Kelvin. Ahí está. Entonces, ajá, ahí está. Ahora bien, ¿qué sigue? Hay que hacer algunas conversiones de unidades. Sí, porque mira, aquí nos indica que la temperatura no debe de medirse en grados Celsius, sino en Kelvin.
Y lo que es la atmósfera, la presión debe de medirse en newton sobre metro cuadrado, es decir, pascales. Por lo tanto, pues la temperatura, recuerda que cómo se convierte, es decir, 0 grados Celsius equivale a 0 grados Celsius más 273. Y evidentemente 0 grados Celsius equivale a 273 kelvins. Ahí está. Y luego la presión atmosférica. Tú sabes que una atmósfera equivale a 101.325 pascales. ¿Bien? Y bueno, volvemos a anotar nuestros datos. Entonces, ¿qué tenemos? N no deja de ser un mol. La temperatura es 273 Kelvin. La presión es igual a 101.325 pascales o newton sobre metro cuadrado. La constante R es igual a 8.314 joules sobre mol Kelvin. Y finalmente se nos pide V. ¿Ok? Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es nuestra estrategia? Bueno, pues nuestra estrategia nos tiene que dar para resolver el problema, ¿verdad? Bueno, pues obviamente necesitamos una ecuación. Entonces tomamos la ecuación del gas ideal. ¿Y cuál es esta ecuación del gas ideal? Pues nos dice que presión por volumen es igual a N R T. Ahí está. Bien. ¿Tengo la presión? Sí. ¿Tengo el número de moles? Sí. ¿Tengo la R? Sí. ¿Tengo la temperatura? Sí. Bueno, ¿quién me falta? El volumen. Y entonces, bueno, despejamos el volumen. ¿Cómo se despeja? Dividiendo el volumen por ambos lados. Es decir, tengo la presión igual a nRT sobre, sobre el volumen. ¿Bien? Sobre el volumen. Pasó dividiendo. Ahí está. Entonces, bueno, al sustituir los datos, vamos a sustituir los datos que ya tenemos. La presión es igual a N, que es el número de moles. ¿Cuántos moles tengo? Tengo 1, un mol. Luego R, que ya sabemos que vale 8.314 joules sobre mol Kelvin. Bien. Por la temperatura. Aquí nos dice por la temperatura. ¿Qué temperatura tengo? 273 Kelvin, ¿verdad? 273 Kelvin. ¿Ok? Y eso lo vamos a dividir entre el volumen, perdón, entre... Ay, perdón, nos piden el... Perdón. Ay, aquí cometí el error. A ver, nos piden el volumen, no la presión. A ver, un momento. Aquí es el volumen y aquí es la presión, ¿verdad? Dividimos. Entonces, pues ahora sí. El volumen es igual a sobre la presión. Y la presión es de
101.325 pascales. Ese es el volumen. Entonces tú multiplicas 1 por 8.314 por 273 entre 101.325 y te va a dar aproximadamente 0.0224 metro cúbico. ¿Bien? Ahí está la respuesta. Bueno, más bien el resultado. Ahora escribimos la respuesta. Encuentra el volumen. Bueno, pues el volumen lo escribimos con otro color. El volumen de un mol de gas ideal es 0.0224 metro cúbico. Bien, ahí está. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? ¿No? Muy bien. Preguntas, comentarios. ¿Ninguna? Bueno, pues al parecer o no quieren hablar. Pues bueno, sí, pues no, si no hay más dudas, preguntas, pues terminamos la clase del día de hoy. Hasta luego.